El millonario y la chica de la calle. Una historia de amor y superación. Una mañana brillante en el corazón de la ciudad. Lea Rodríguez vendía sus coloridos dulces en la esquina de la plaza. Los niños la adoraban, con sus ojos brillantes al ver las golosinas que ella misma hacía. Pero Lea tenía sueños más grandes que esos caramelo y galletas. Un día, mientras esperaba que su jarrito recolectara algunas monedas, un hombre bien vestido apareció. Era Víctor Dalí, el director ejecutivo de Tech Vision Corp., conocido por su éxito y su misteriosa vida personal. Todos en la plaza se giraron para mirarlo. Esa interacción apenas iba a cambiarlo todo. Cuando los ojos de Lea se encontraron con los de Víctor, algo chispeó en el aire. Lo que comenzó como un intercambio de dulces se convirtió rápidamente en una conversación llena de risas y complicidad. Nunca en su vida pensó que aquel día la conduciría a una entrevista en la empresa más importante de la ciudad. Fue un torbellino inolvidable. En días, su sonrisa iluminó los pasillos. Decidió lanzar un programa para ayudar a jóvenes de comunidades marginadas. Un proyecto que ayudó a abrirle más puertas en una empresa que parecía cerrada a los sueños de personas como ella. Sin embargo, el éxito trae celos. Una colega envidiosa empezó a murmurar. Las sombras de la oficina se volvían más densas y el aire pesado con rumores. Lea tenía una relación con Víctor. La acusación, cargada de algoritmos de chismes, fue como un tiro al medio. En esos momentos Lea sintió un nudo en el estómago, una presión en el pecho. La mirada de sus compañeros se volvió fría, llena de sospecha. Pero mientras trataba de deshacer el entuerto, Víctor, quien siempre había creído en su talento, se encontraba atrapado en un dilema. Sabía que tenía que defenderla, aunque eso significara arriesgar su propia carrera. Sus corazones comenzaban a acercarse, a latir al mismo ritmo, pero el caos estaba muy cerca. Una tarde, justo cuando Lea pensaba que la incertidumbre llenaba el ambiente y el futuro parecía un aguacero inminente. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video. Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Lea sentía que su corazón latía con fuerza, como un tambor ansioso mientras trataba de encontrar el camino hacia la verdad. Víctor estaba a su lado, preocupado, observando cómo la presión de los rumores la envolvía como una niebla densa. Pero de repente, un grito. ¡Es urgente! Era Ana, su mejor amiga de la infancia, con los ojos desorbitados, corriendo hacia ella. La multitud se dispersó y el ambiente se volvió tenso. Algo había pasado, y era grave. Lea dio un paso hacia adelante, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué ocurre, Ana? Su voz apenas contenía la preocupación. Ana se detuvo, jadeando, y entre lágrimas apenas pudo pronunciar las palabras. ¡Es tu hermano! Ha tenido un accidente. Están en el hospital. Se cortó, el temor engullendo sus frases. Lo llevan al quirófano. Es crítico. El mundo de Lea se detuvo.
La presión en su pecho se volvió palpable, como si una mano pesada la aplastara. ¡No! ¡No puede ser! Las palabras se le escaparon como un grito ahogado. ¿Qué ha pasado? Ana, con el rostro pálido, solo pudo dar un paso atrás, incapaz de contestar. Leah sintió que se desvanecía. Se volvió hacia Víctor, buscando su apoyo, pero él parecía atrapado en su propio miedo. La mirada de él, antes llena de amor y confianza, ahora estaba nublada de preocupación por su carrera, por todo lo que había estado en juego. Y entonces, como un rayo, Leah recordó la última conversación que había tenido con su hermano. Él había estado angustiado por problemas que nunca le había contado, problemas que ella había ignorado en su deseo de triunfar. ¿Por qué no me lo dijiste, hermano?, pensó, luchando contra las lágrimas. Sin pensarlo, comenzaron a correr hacia el hospital. Las calles se desdibujaban a su alrededor, y el ruido de la ciudad se convertía en un eco lejano. Su mente daba vueltas, pero la realidad la golpeó cuando llegaron. Los pasillos del hospital eran fríos y grises, llenos de personas en espera, cada una con su propia carga de dolor. Al llegar a la sala de emergencias, el silencio era como un grito ensordecedor. La enfermera, con una expresión seria, les indicó que esperaran. El tiempo se detuvo y cada segundo se sentía como una eternidad. Se miraron, Leah con ojos de desafío y desesperación, Víctor con su mente dividida entre protegerla y cuidar su propia imagen. Finalmente, una doctora emergió, su rostro sombrío. Lo siento, hemos hecho todo lo que pudimos, pero es grave. Las palabras de la doctora eran un balde de agua helada que apagó cualquier esperanza. Leah sintió que su mundo se derrumbaba. La idea de perder a su hermano, de no haber estado ahí para él, hizo que el aire se volviera denso y asfixiante. Y de repente, todo se volvió aún más oscuro. Se presentó un testigo, continuó la doctora. Dijo que vio una camioneta salir del lugar antes del accidente. Se sospecha que es un punt. Las palabras se desdibujaron, pero Leah captó la esencia. Un acto delictivo. El rostro de Ana se volvió pálido al escuchar la implicación. ¿Un accidente o un ataque deliberado?, murmuró casi sin aliento. ¿Quién podría haber hecho esto? Un frío recorrió la columna de Leah. ¿Estaba relacionado con los rumores que la rodeaban? ¿Era posible que todo estuviera conectado? Las sombras de la oficina, su ascenso, la envidia y ahora su hermano. La sensación de pavor y confusión la invadía. La mirada de Víctor se oscureció. Leah, tenemos que averiguar la verdad, dijo, su voz ahora firme. Pero Leah sentía un nudo en su garganta. La pregunta era, ¿podría la verdad sacudir aún más su mundo? ¿Y si Víctor tenía más secretos de los que había revelado? Con su corazón latiendo descontrolado, ella juró que lucharía por su hermano y tal vez por sí misma. Pero en el fondo de su mente, una sombra crecía, un susurro oscuro que cuestionaba incluso la lealtad de las personas más cercanas a ella. ¿Quién sería el siguiente en caer? Leah se quedó paralizada, sintiendo cómo el mundo la aplastaba de nuevo. La noticia del accidente de su hermano había hecho que la esperanza se tornara en una niebla oscura. Pero la mirada decidida de Víctor despertó algo en ella. Sí, tenemos que averiguar la verdad, murmuró, apenas reconociéndose en medio del caos emocional.
Mientras esperaban, el silencio del hospital se volvía ensordecedor. Todo giraba en torno a ellos, y Leah deseaba que el tiempo pasara más rápido. No puedo perderlo, pensó, aferrándose a la idea de que su hermano estaba luchando por sobrevivir. De repente, un hombre entró corriendo en el vestíbulo. Tenía el rostro descompuesto y los ojos rasgados, como si huyera de algo terrible. La gente lo miró y el murmullo creció, una mezcla de curiosidad y temor. «¿Dónde está la sala de emergencias?», gritó, y la enfermera, sorprendida, lo señaló. El corazón de Leah se detuvo por un segundo. Algo en su instinto le decía que había más detrás de esa llegada. El hombre se detuvo justo frente a ella. Sus ojos oscuros reflejaban pánico. «Tú eres Leah, ¿verdad?». La voz le temblaba, y ella asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Tienes que escucharme. Tu hermano no tuvo un accidente. Fue un ataque. No es accidental». El aire se volvió pesado y cargado de tensión. «¿Qué dices?». Su voz apenas salió, aturdida por la revelación. «¿Por qué?». «Porque yo vi algo. Una camioneta negra. No era un accidente. Escuché voces al otro lado de la calle. Esto es más grande de lo que piensas. Tu hermano estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y hay personas que no quieren que se sepa. Gente de TechVision». La revelación le causó un escalofrío helado. ¿De TechVision? ¿Por qué? Leah sentía el nudo apretándose más en su garganta, el miedo arrasando su mente. ¿Qué conexión tenía su querido hermano con la corporación donde trabajaba? «Leah». La voz de Víctor la sacó de su trance. «¿Qué está pasando?». Su rostro mostraba preocupación genuina, pero también un destello de incertidumbre que no pasó desapercibido para ella. No sé si puedo hablar ahora». Leah sentía que su mente giraba. No podía arriesgarse, pero había algo más. Un destello de verdad que no podía ignorar. Sin embargo, el momento fue interrumpido cuando el hombre gritó: «¡Ellos vienen!». Y con un giro brusco se perdió entre la multitud, desapareciendo antes de que alguien pudiera detenerlo. El corazón de Leah latía con fuerza, como si hubiera estado en una montaña rusa. ¿Cómo podía todo haberse convertido en un caos tan oscuro? A medida que la situación se desmoronaba a su alrededor, se volvió a Víctor, buscando respuestas. Pero en su interior ya se había encendido una luz de sospecha. «Tenemos que hablar», dijo ella, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Pero su voz se apagó cuando su celular vibró violentamente en su bolsillo. Miró la pantalla y vio que era un mensaje, uno que cambiaría todo. «No expongas la verdad o perderás más que a tu hermano». El mensaje heló su sangre. ¿Quién lo había enviado? ¿Era una advertencia? Todo a su alrededor parecía oscurecerse. Las sombras de la oficina, los rumores, la salud de su hermano. Todo amenazaba con hacerse añicos. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y Leah sabía que tendría que elegir: enfrentarse a oscura revelación o proteger a aquellos que amaba. El susurro del mensaje en su teléfono resonó en la mente de Leah como un eco aterrador. «No expongas la verdad o perderás más que a tu hermano». Se quedó paralizada, sus manos temblando. La mirada de Víctor se intensificó, pero el corazón de Leah latía descontrolado. Cada pálpito llenaba su pecho de miedo. «Leah». La voz de Víctor cortó el aire. Cada palabra parecía pesar toneladas. Ella lo miró, su rostro ahora un mar de dudas. «¿De qué estás hablando?».
pero ella no podía responder. El extraño que había interrumpido su mundo, las palabras escalofriantes sobre Tech Vision, todo giraba en su mente como un torbellino. Sin previo aviso, un grito atraviesa el vestíbulo. ¡Alguien, por favor! ¡Auxilio! Era una mujer, aferrada a un hombre. Su cara estaba pálida, llena de terror. El hombre, visiblemente herido, se acercó tambaleándose, con una herida en la cabeza que manaba sangre. Lea sintió que el tiempo se detenía. ¡Es él! ¡Es el testigo!, gritó hacia Víctor. Su corazón iba a 1000 por hora. ¡Maestro! ¡Es él! La mujer miraba a su alrededor, asustada, buscando, huyendo de alguien. El tumulto aumentó. La multitud retrocedía, temiendo lo que estaba por suceder. La enfermera, al ver la escena, empezó a gritar: ¡Llamen a seguridad! Pero no había tiempo. El hombre, en un ataque de adrenalina, se giró hacia Lia. «Ellos vienen. No hay tiempo». Su voz era un eco de desesperación. Antes de que pudiera entender, un grupo de hombres en trajes oscuros, como sombras al acecho, apareció en la entrada del hospital. Lia sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, temblando ahora. «Tú. Es la hermana de David. Él sabe algo. Tienes que protegerte». Las palabras del herido se fueron desvaneciendo al recibir una lluvia de gritos. Los hombres comenzaron a avanzar, con la mirada fija y decidida, como si su objetivo estuviera claro. «No puedo dejar que te atrapen», dijo Víctor, con un tono decidido, tomando la mano de Lea y tirando de ella hacia atrás. Pero el pánico había empezado a controlar a todos en la sala. La confusión reinaba. «Déjala», gritó el hombre, ahora tambaleándose. «No tienen idea de lo que están buscando». Lea sintió que se la llevaban en medio del caos. En un movimiento rápido, giró para ver al testigo caído. Pero antes de que pudiera hacer algo, los hombres en trajes oscuros se precipitaron sobre él, arrastrándolo hacia la salida. Y el ensayo de la lucha se convirtió en un despliegue de fuerza. «¡No! ¡Deténganlos!», gritó Lea, su voz ahogada en la multitud. Pero Víctor la apretó contra su pecho. «Es peligroso. Hay que salir de aquí». La urgencia en su voz resonaba. El miedo era palpable. Pero en ese instante un estruendo sacudió el hospital. Una ventana se rompió. Silencio absoluto. Un disparo resonó, reverberando entre las paredes frías como un eco de muerte. El revuelo llenó el espacio, personas gritando y corriendo para salir. Lizzie se llevó la mano al pecho, sintiendo cómo la adrenalina la embriagaba. «Esto ha sido un error», uno de los hombres gritó, a medida que el caos se intensificaba. De repente, Lea notó un destello a su derecha. La silueta familiar de su hermano David se dibujó en la entrada del vestíbulo, cubierto de sangre y pánico, mientras una mirada angustiada cruzaba su rostro. «Lea, cuidado», gritó. Ella se volvió. Su corazón se detuvo. El hombre que antes caía en el suelo, ahora estaba de pie. Levantó una pistola, sus ojos llenos de furia, apuntando directamente hacia Víctor. «¡No te acerques!», estalló en voz alta. Su mente se rompía en un mar de confusión. «David, ¿por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?». En un instante, el pasado y el presente chocaron como luces blancas. Víctor la sujetó aún más fuerte. Los hombres comenzaron a retroceder, como animales asustados. El grito de guerra en el aire tenía un efecto escalofriante, y el miedo se hizo tan denso que parecía que todos lo respiraban.
El tiempo se detuvo. Todo lo que había creído hasta ahora se desmoronó. Las preguntas retumbaban en su cabeza como un tambor sordo. ¿Qué secretos guardaba su hermano? ¿Y qué conexión tenía con Tecvisión? Todo en la vida de Leah giraba en falso. Se sentía en un abismo oscuro, donde la traición se ocultaba tras cada sombra. «¡Leah, corre!», rugió David, mientras el caos se desataba a su alrededor. Pero a Leah no le quedaba claro si su hermano estaba hablando de Víctor, de ellos o del peligro inminente. El mundo giró y todo se volvió un caos anterior a la tormenta. En su corazón un eco resonó. Todo lo que creía saber estaba por volverse polvo. Pero ¿quiénes eran los verdaderos enemigos? ¿Y dónde estaba la línea entre la verdad y la traición? Todo se deslizaba de sus manos, y el destino se acercaba a pasos agigantados. Las palabras resonaban en la mente de Leah como un eco aterrador. No expongas la verdad, o perderás más que a tu hermano. Estaba paralizada, sintiendo cómo el caos la rodeaba. Las miradas de las personas se centraban en el hombre herido. Cada grito y cada sombra la empujaban a la locura. Víctor simplemente la sostenía, su expresión llena de tensión. ¿Qué significaba todo esto? «Leah, corre». La voz de David, su hermano, la sacó de su trance. Pero su mirada estaba centrada en los hombres de trajes oscuros, que avanzaban con determinación. Un vacío en el estómago. Todo era un absurdo. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué su hermano ahora parecía estar en peligro? El hombre herido estaba tambaleándose, temblando de miedo, y con cada palabra que pronunciaba, el aire se espesaba. «No puedes confiar en él», gritó. «No es quien dice ser». Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, un disparo resonó en el vestíbulo. Todos se congelaron, como si el tiempo hubiera estallado en 1000 pedazos. Los hombres en trajes oscuros retrocedieron, pero sus ojos estaban fríos y decididos. «Encuéntrenlo rápido», ordenó uno, y pronto la multitud se convertía en un mar de descontrol. Gritos, llantos, un ambiente cargado de terror. Leah se giró hacia Víctor. Su corazón latía como un tambor. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos?» «No hay tiempo para esto», respondió él, tirando de su mano. Pero Leah se detuvo. Había un destello en su mirada, un brillo que le decía que había algo más en Víctor de lo que había imaginado. Tenía que saberlo. Justo entonces, un ruido atronador resonó de nuevo. Otra ventana se estrelló. Las sombras se arrastraban desde todas partes. Leah sintió que su pecho se hundía. «David», gritó desesperada. «¿Qué sales tú de ellos?» «No es el momento», se desvaneció su voz en medio del griterío. «Estos hombres están conectados a Tecvisión. Tú eres la clave, Leah». Pero antes de que pudiera entender, un nuevo giro la abrumó. Otra figura apareció entre la multitud, una mujer con el cabello al viento, sosteniendo un maletín negro. Avanzaba con determinación, como si toda la escena fuera un juego de ajedrez. La multitud se dispersó a su alrededor, y su mirada se encontró con la de Leah. «Tú tienes que escucharme, Leah. Soy tu madre. El tiempo se detuvo». Sus palabras se arremolinaron en su mente como un huracán. Un torrente de emociones la invadió. «¿Qué? No puede ser». Los murmullos comenzaron a crecer alrededor de ellas, hasta que el silencio se hizo pesado. ¿Estaba soñando? La mujer que había creído perdida durante tanto tiempo, ahora estaba frente a ella, en medio del caos. «Tienes que confiar en mí. Ellos saben cosas,
cosas que pueden destruirte. Tech-Vision no es lo que parece. Tu hermano está en peligro, pero yo te puedo ayudar. Solo tienes que venir conmigo. Las palabras de su madre la golpearon como una ola. Leah sintió un nudo en su garganta. La incredulidad y la desesperación se mezclaban. El hombre herido caía de rodillas, gritando que debían irse. «¿Quién eres tú?», preguntó Leah, su voz llena de lágrimas. «¿Por qué no estuviste allí cuando más te necesitaba?». Antes de que pudiera responder, un grito rompió la atmósfera. «¡Aléjate de ella!». Era Víctor. En su rostro había un destello de furia. Leah se sintió atrapada entre dos mundos, cada uno tirando de ella hacia direcciones opuestas. Sin saber qué hacer, el miedo caló hondo. Había secretos que nunca se había imaginado. Cuando su madre extendió la mano, otro disparo resonó, esta vez más cerca. La multitud gritó de nuevo, y Leah notó que el hombre herido caía. «¡Ah, es un ataque!», gritó, pero todo parecía irreal. El suelo bajo sus pies se tambaleó. La línea entre la verdad y la mentira se volvió borrosa. Mientras Leah luchaba por entender, un estruendo más fuerte llenó el lugar. «¡Corre! ¡Solo corre!», fue lo último que escuchó de su madre. La confusión la golpeó con fuerza. ¿Podría realmente confiar en nadie? La habitación se llenó de una oscuridad repentina. La madre de Leah, el hermano en peligro, Víctor, los hombres en trajes. Todo giraba como un remolino. ¿Qué era real? Y mientras huía, notó que todo lo que creía conocer se desmoronaba a su alrededor. ¿Dónde era la salida de esta vorágine? La lucha apenas comenzaba, y a cada paso que daba se sentía más atrapada. ¿Hasta dónde llegaría para descubrir la verdad? ¿Incluso si significaba perderlo todo? Leah se quedó congelada. El caos a su alrededor era una tormenta en la que se sentía perdida. Su madre había aparecido de la nada, y ahora los hombres en traje se acercaban, presionando, amenazantes. La confusión le nublaba la mente. «¿Eres tú realmente?», murmuró, con el corazón latiendo como un tambor. Las palabras parpadeaban en su mente, llenas de dudas. La mujer que había añorado, la madre que había creído perdida, estaba allí. Pero ¿quién era realmente? ¿Por qué había estado ausente? «Leah, tienes que confiar en mí», dijo su madre, con una urgencia apremiante. Estaba ahí, pero al mismo tiempo parecía lejana, como un espejismo. «Ellos quieren hacerte daño. Tienen un plan y tú eres parte de él». El hombre herido, tambaleándose, seguía intentando gritar, su voz una súplica rota. «No hay tiempo para esto». Pero antes de que pudiera moverse, un grupo de hombres con rostros impenetrables empujó al hombre hacia un lado, dejando a la multitud en un caos aún mayor. «¿Qué plan?». Leah apretó los dientes, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué sabes de mí?». Antes de que su madre pudiera responder, un estallido retumbó por el vestíbulo. Ver cómo la multitud se dispersaba en un mar de gritos y pánico fue como ver una pesadilla cobrar vida. «¡De Sup! ¡Apártense!», gritaron los hombres, y una sombra oscura se cernía sobre ellos. La mirada de Víctor la llenó de una mezcla de determinación y miedo. «Leah, a mi lado», dijo, y con su mano firme la arrastró hacia un lado. Pero no había forma de que abandonara a su hermano, a su madre. Un hilo de desesperación se tejía en su pecho. Cuando Leah giró, buscando a David, su hermano ya no estaba. En su lugar, una mujer apareció entre los escombros, empujando a otro grupo de hombres, con un aire de control que le dejó helada. Era la hermana de Víctor, Emma, quien surgía de la oscuridad como alguien que sabía demasiado. «Leah», dijo, su voz risueña pero tensa, «no hay tiempo».
Tú tienes que abandonar este lugar. El verdadero objetivo eres tú. La revelación cortó el aire. Objetivo, ella, y entonces todo se detuvo. La mujer herida de pie, a su lado, cruzó miradas con Emma. En cuestión de segundos, Lea lo comprendió. Emma no solo era la hermana de Víctor, sino que también había estado en el centro de todos esos secretos. Un nudo de angustia se apretó en su estómago. «¿Qué está sucediendo aquí?», gritó, su voz resonando en el aire cargado de tensión. Emma dio un paso hacia adelante. «Escucha, hasta ahora solo has visto la punta del iceberg. Hay secretos en Tech Vision que podrían cambiarlo todo». Pero antes de que pudiera continuar, una explosión sacudió el hospital. El suelo se estremeció y la gente cayó en el caos absoluto. «¡Corre!», gritó Víctor, arrastrando a Lea con él, pero su mente funcionaba a 1000 por hora. No podía dejar que le robaran a su familia ni su vida. En medio del alboroto, el hombre herido apareció a su lado, el rostro pálido y ensangrentado. «Es por tu hermano». «Él es el verdadero objetivo». Los ojos de Lea se abrieron de par en par. ¿Por qué su hermano? ¿Qué conexiones tenía con Tech Vision? Era un laberinto de mentiras y verdades ocultas. Las palabras de ese hombre retumbaron en su mente. Justo cuando la claridad empezaba a emerger en su cabeza, una figura oscura se interpuso en su camino. «No puedes escapar de la verdad, Lea», gritó un conocido, un colega de Tech Vision, al que había creído leal. Pero el terror en su mirada la dejó helada. Él también estaba involucrado. De pronto, todo lo que creía sobre Víctor se desplomó. Ella nunca había sospechado que estaba rodeada de mentiras. La conexión de su familia con las sombras de Tech Vision era más profunda y oscura de lo que jamás imaginó. Las luces se apagaron. El caos se desató. Lea sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡No! ¿Por qué, hermano?», gritó mientras la conexión entre todos exigía un desenlace. En ese momento cerrar los ojos parecía lo único seguro. Pero abrirlos era indispensable. Había pasado de ser una víctima a ser el objetivo. El silencio antes de la tormenta se había roto, y Lea tuvo que decidir entre huir y enfrentarse a la verdad que había sido enterrada. ¿Hasta dónde llegaría para proteger lo que más amaba? Lea se quedó congelada. El caos a su alrededor era una tormenta en la que se sentía perdida. Su madre había aparecido de la nada, y ahora los hombres en trajes se acercaban, presionando, amenazantes. La confusión le nublaba la mente. «¿Eres tú realmente?», murmuró, con el corazón latiendo como un tambor. Las palabras parpadeaban en su mente, llenas de dudas. La mujer que había añorado, la madre que había creído perdida, estaba allí. Pero ¿quién era realmente? ¿Por qué había estado ausente? «Lea, tienes que confiar en mí», dijo su madre con una urgencia apremiante. Estaba ahí, pero al mismo tiempo parecía lejana, como un espejismo. «Ellos quieren hacerte daño. Tienen un plan y tú eres parte de él». El hombre herido, tambaleándose, seguía intentando gritar, su voz una súplica rota. «No hay tiempo para esto». Pero antes de que pudiera moverse, un grupo de hombres, con rostros impenetrables, empujó al hombre hacia un lado, dejando a la multitud en un caos aún mayor. «¿Qué plan?», Lea apretó los dientes, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué sabes de mí?». Antes de que su madre pudiera responder, un estallido retumbó por el vestíbulo. Ver cómo la multitud se dispersaba en un mar de gritos y pánico fue como ver una pesadilla cobrar vida. «¡De Sup! ¡Apártense!», gritaron los hombres,
y una sombra oscura se cernía sobre ellos. La mirada de Víctor la llenó de una mezcla de determinación y miedo. «Lía, a mi lado», dijo, y con su mano firme la arrastró hacia un lado. Pero Lea ya no podía dejar que le robaran a su familia. Estaba cansada. Tenía que saber toda la verdad, por muy dolorosa que fuera. Cuando giró, buscando a David, su hermano ya no estaba. En su lugar, una mujer apareció entre los escombros, empujando a otro grupo de hombres, con un aire de control que la dejó helada. Era Emma, la hermana de Víctor, quien surgía de la oscuridad, como alguien que sabía demasiado. «Lía», dijo, su voz risueña pero tensa, «no hay tiempo. Tienes que abandonar este lugar. El verdadero objetivo eres tú». La revelación cortó el aire. ¿Objetivo? ¿Ella? Todo se detuvo. La mujer herida de pie, a su lado, cruzó miradas con Emma. En cuestión de segundos, Lía lo comprendió. Emma no solo era la hermana de Víctor, sino que también había estado en el centro de todos esos secretos. Un nudo de angustia se apretó en su estómago. «¿Qué está sucediendo aquí?», gritó, su voz resonando en el aire cargado de tensión. Emma dio un paso hacia adelante. «Escucha, hasta ahora solo has visto la punta del iceberg. Hay secretos en Tech Vision que podrían cambiarlo todo». Pero antes de que pudiera continuar, una explosión sacudió el hospital. El suelo se estremeció y la gente cayó en el caos absoluto. «¡Corre!», gritó Víctor, arrastrando a Lía con él. Pero su mente funcionaba a 1000 por hora. No podía dejar que le robaran a su familia ni su vida. En medio del alboroto, el hombre herido apareció a su lado, el rostro pálido y ensangrentado. «Es por tu hermano. Él es el verdadero objetivo». Los ojos de Lía se abrieron de par en par. ¿Por qué su hermano? ¿Qué conexiones tenía con Tech Vision? Era un laberinto de mentiras y verdades ocultas. Las palabras de ese hombre retumbaron en su mente, justo cuando la claridad empezaba a emerger en su cabeza. Una figura oscura se interpuso en su camino. «¡Oh! ¡No puedes escapar de la verdad, Lía!», gritó un conocido, un colega de Tech Vision, al que había creído leal. Pero el terror en su mirada la dejó helada. Él también estaba involucrado. De pronto, todo lo que creía sobre Víctor se desplomó. Lía miró a Víctor. «¿Qué le has hecho a mi hermano?», exigió, su voz llena de furia. «Lía, no es lo que piensas», gritó Víctor, su rostro revelando desesperación. «Hay cosas que no sabes y que nunca entenderás, pero tienes que confiar en mí». Pero antes de que pudiera decir más, sonó un grito desgarrador. «Lía, ten cuidado». El caos se intensificó y en un instante todo se tornó negro. Una sombra se abalanzó sobre ella. Lea sintió un dolor agudo en su costado. Instintivamente, las manos de Víctor la empujaron a un lado, pero ya era demasiado tarde. La figura oscura la había golpeado. Se tambaleó hacia atrás y su visión se nubló. El mundo giraba. En un parpadeo, sintió las manos de su madre aferradas a ella, pero algo en su mirada le fue revelador. Entonces una voz familiar emergió del caos. «No dejes que se lleven a Lea». El rostro de su madre se tornó pálido, y entonces el aire se volvió pesado con la verdad. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Lea, aterrorizada al ver que la persona que había creído muerta era en realidad la causa de este derrumbe. Un solo destello de comprensión atravesó su mente. «Fue tú quien nos puso en peligro». Y en ese momento, la realidad se hizo añicos. La traición no venía solo de Tech Vision.
Era más cercana de lo que jamás hubiese imaginado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, sin poder articular la verdad que se desenredaba frente a ella. «No es lo que crees», gritó su madre. Pero ya no había consuelo. Leah miró a Víctor. La mirada de él reflejaba confusión y entendió que él también era una víctima. Pero el daño ya estaba hecho. «Vámonos», gritó Emma, alzando la voz por encima del ruido del caos. Y en un giro que por un momento la dejó en estado de shock, Leah vio cómo los hombres de negro entraban detrás de ella, llevándose a su madre hacia la oscuridad. ¿Era posible que estuvieran tras de ella siempre? ¿Por qué? La esperanza se desmoronó como un castillo de naipes. Las lecciones de vida, la familia, la confianza. Todo se mandó al traste. «Leah, ¿estás bien?» La voz de Víctor rompió su horror. Ella titubeó. Ni siquiera estaba segura. La única realidad que surgía era la verdad oculta. La traición debía ser desenterrada. «Tienes que creerme». Y con esas palabras, la oscuridad se acercó de nuevo. La línea entre amigos y enemigos ya no se podía ver. ¿Quién sería el siguiente en caer? Leah se quedó en shock, el eco de las explosiones aún retumbando en sus oídos. La confusión se sentía como un pesado manto sobre sus hombros. Su madre había reaparecido justo en medio de este lío, y sus palabras resonaban como campanas en su mente. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba realmente eso? Mientras el caos reinaba a su alrededor, la figura del hombre herido se desvanecía entre las sombras. «¡Alto! ¡Déjalas en paz!», gritó una voz entre el estruendo. Un destello de luz iluminó la escena y Leah se quedó paralizada al reconocer a David, su hermano, y a su lado un grupo de policías irrumpió en el vestíbulo. Un silencio tenso llenó el aire cuando el oficial al frente levantó la mano, pero el hombre herido se precipitó hacia él. «No puedo dejar que se la lleven. ¡Tienen un plan!». Su grito fue ahogado por los murmullos de la multitud que retrocedía. Leah miró a su hermano, angustiada, mientras veía el desenlace del enfrentamiento. La tensión se multiplicaba. David, con su mirada contundente, apuntó a los hombres de negro. «Ustedes no tienen autoridad aquí. ¿Qué quieren de mi hermana?». Las palabras resonaban como un puño cerrado. Pero antes de que pudieran responder, otro disparo se oyó, y la silueta de un hombre caía al suelo, atravesado por un dolor repentino que se vio transformado en un grito perdido en la confusión. La imagen se congeló en su mente. Un hombre que parecía uno de los policías caía ante sus ojos. «¡No!», gritó Leah, sintiendo una ola de pánico paralizarla. «¿Qué está pasando aquí?». Miró a Víctor, buscando respuestas, pero algo en su rostro la detuvo. La mirada, un atisbo de traición, la atravesó como un rayo. Instintivamente se dio la vuelta y su madre gritó: «¡No confíes en ellos, Leah!». Pero los ojos de su madre se llenaban de desesperación. Un grupo de hombres en trajes oscuros se hacía más visible, acercándose rápidamente, y Leah sintió que el aire se le cortaba. «No puedo dejar que te lleven», gritó Víctor, mientras los hombres tomaban un paso hacia adelante. Pero de repente, una de las figuras oscuras se detuvo, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Con un movimiento rápido, lanzó un objeto en dirección a la multitud. Una explosión de luces brillantes cegó a todos. Los tiros resonaron y el pánico estalló de nuevo. Las cámaras de seguridad comenzaron a sondear, reflejando imágenes en blanco y negro que mostraban sombras moviéndose rápidamente. De repente, lo inesperado ocurrió. En medio del tumulto, una figura salió disparada de un costado.
Era Emma, la hermana de Víctor, y lo que llevaba en las manos hizo que el corazón de Lía se detuviera. Era un dispositivo que emitía un fuerte pitido, y en un momento todo se iluminó como si el lugar se convirtiera en un escenario de luz y sombra. «¡No dejen que se la lleven!», gritó Emma, pero su voz se ahogó en la locura. El artefacto estalló y de pronto una onda de energía recorrió el lugar. Las luces de emergencia titilaban y una densa nube de humo llenó el vestir. El caos se desató. Los hombres comenzaron a luchar entre sí como si fueran marionetas perdidas. Lía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando realmente? Y ahí, entre la confusión, se dio cuenta de algo terrible. Aquel instante dejó claro que todo había sido una tramoya. Sus pensamientos comenzaron a girar, cada pregunta sin respuesta explotando en su mente. Víctor, su madre, David. ¿Qué papel desempeñaban todos en este juego mortal? Tan pronto como la nube de humo se disipó, un grito familiar la sacudió. «¡Lía, aquí!». Era el hombre herido, pero ahora estaba de pie, y su rostro revelaba una conspiración inimaginable. «Eres tú, eres el vínculo, tú eres el objetivo definitivo. El verdadero plan es sobre ti». El mundo de Lea se congeló. Se sintió atrapada en un torbellino de emociones encontradas. La traición, la angustia, el pánico, todo lo que creía había sido una ilusión. Mientras las sombras rodeaban a su familia, una verdad aterradora se erguía en su mente. ¿Era posible que ella fuera la clave de este oscuro laberinto? El hombre se acercó, su mirada intensa. «Si no actúas rápido, perderás a todos. Ellos están tras de ti, Lea». Y en ese instante, la realidad se hizo añicos. ¿Cuánto había estado en juego todo este tiempo? La línea entre aliados y enemigos se había vuelto irreconocible. El caos estalló a su alrededor, y mientras la neblina del conflicto se disipaba, Lía se enfrentaba a su destino. Había una verdad oculta, y ahora era suya descubrirla. ¿Quién era realmente? ¿Y qué sucedería si no podía separar la realidad de la manipulación? En ese instante, Lía supo que tenía que hacer una elección. Debía encontrar respuestas antes de que el juego se acabara. Para siempre, Lía se quedó en pie, la realidad envolviéndola como una niebla. Las palabras del hombre herido que la habían sacudido de su confusión retumbaban en su mente. «Tú eres el objetivo definitivo». La verdad parecía un laberinto, y mientras su corazón latiendo la empujaba hacia adelante, sentía que cada segundo pasaba a la velocidad de la luz. «¿Qué significa eso?», gritó, su voz resonando en el caos del vestíbulo abarrotado. El hombre herido la miró, sus ojos oscuros, reflejando una mezcla de miedo y temor. «Tienes que escucharme. Tech Vision no solo está detrás de tu hermano. También buscan controlarte a ti, Lía. Tienes algo que desean». Ella sintió un nudo en el estómago. El miedo la ahogaba. ¿Qué podía tener ella que fuera tan importante? «No puede ser verdad», se dijo. A su alrededor, las sombras de los hombres oscuros parecían cerrarse, como si estuvieran acechando. Lía buscó a David, pero solo él podía ayudarla a entender la locura en la que se encontraba atrapada. «¡Déjala!», escuchó la voz de Víctor, y cuando giró su cabeza, lo vio frente a ella, firme. Pero Lía notó algo en su mirada que la desconcertó. Había una chispa de tensión, una angustia que lo hacía parecer menos un protector y más un prisionero. «Tienes que correr, Lía. No puedo protegerte si no lo haces». Al mismo tiempo, la figura de su madre se esfumaba tras una nube de humo. «Lía», gritó desesperadamente,
Pero antes de que pudiera pensar en escapar, un grito desgarrador atravesó el aire. ¡No! Era David. Se estaba enfrentando a uno de los hombres oscuros, su rostro demacrado, pero arqueado en determinación. ¡David! ¡Cuidado! Lea no podía soportarlo. Su hermano estaba en peligro. La tensión aumentaba. En un solo segundo, escuchó el tronar de un disparo. Todo lo demás se desvaneció. ¡No! ¡David! Gritó. Pero su voz fue ahogada por el estruendo. Todos se congelaron por un instante. El tiempo parecía haberse detenido. Cuando el eco del disparo se desvaneció, el mundo se volvió un caos total. Los cuerpos se movían en gritos ensordecedores, y el pánico reinaba como una tormenta en el vestíbulo. Lea sintió que el aire se le escapa, y se dio cuenta de que su hermano caía al suelo, sus ojos cerrándose ante la intensidad de una herida mortal. Era un horror que le atravesaba todo el ser. De repente, un destello iluminó el lugar. Una figura emergió del humo. Una mujer, vestida con un traje oscuro que corrió hacia David. Era Emma. ¡No! ¡Lea, ayúdame!, gritó, y sus manos temblaban mientras trataba de mover a David. Pero éste ya había caído. Un aterrador silencio llenó el ambiente. Lea sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. La mujer herida había dejado de ser un simple personaje y se encontraba ahora en el centro de todo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Lea, su voz quebrada por el temor. Soy yo, la verdadera madre de David. Y tú no eres quien crees que eres. Nunca lo has sido. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Sudor frío le recorrió la espalda, le nubló la vista. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? David no es tu hermano de sangre. Eres un experimento de TechVision. Te crearon para ser una herramienta. Mi hijo es un peón en este grandioso juego. Originalmente solo querían a tu madre, ¿sabes? Pero te encontraron antes. El estómago de Lea se revolvía, el dolor punzante alimentando su confusión. No, eso no puede ser cierto. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un susurro aterrador. Cada mirada se centró en ella, como si buscaran respuestas de aquel rompecabezas incomprensible. De pronto, su madre, ya en pie, se acercó a Lea, con lágrimas en los ojos. Se los conté, Lea. Te hice prometer que no volverías a preguntar. Pensé que te protegía. Todo se tambaleó. La cámara de su vida, los recuerdos, la familia. ¿Era todo un montaje? ¿Por qué? ¿Qué era ella realmente? La pregunta resonaba en su mente como un eco aterrador. Las emociones se arremolinaron y sentimiento de traición la ahogaba. ¡David!, volvió a gritar, pero el tiempo se oscurecía y la imagen de su hermano lastimado resonó en su mente. ¿Qué sucedería entonces? La línea entre el amor y la verdad se desdibujaba. Sin saber lo que le deparaba el destino, Lea comprendió que la hora de decidir había llegado. Cada paso que daría tendría un precio, y el costo podría ser demasiado alto. Mientras la nube de humo comenzaba a disiparse, el silencio cobró vida. Una verdad aterradora pulsaba en el aire, más perturbadora que todas las explosiones que habían presenciado. Desde las sombras, la figura de un hombre apareció. Su sonrisa era la combinación del poder y el peligro. Ahora que venimos aquí, ha comenzado el verdadero juego. A medida que preparaba su siguiente movimiento, Lea supo que debía decidir si seguir adelante en este juego de sombras o buscar la verdad, sin importar las consecuencias. La historia apenas comenzaba a desvelarse. Lea se quedó paralizada. El ruido del caos la rodeaba como un mar en tempestad. Los hombres de traje se movían con signo de autoridad, pero algo en su mirada hacía que el miedo se apoderara de ella. Miró a su madre, que aún se esforzaba por llegar a su. La sangre empapaba la camisa de su hermano.
mientras ella intentaba agacharse a su lado. «Por favor, no me dejes». Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, manchando su cara de desesperación. Pero no había tiempo para el llanto. Su madre la agarró del brazo. Su expresión urgía a actuar. «Lea, debemos irnos. No es seguro aquí». La voz de su madre le cortaba la angustia a golpes, pero Lea no podía dejar a David. «No puedo. Tienes que confiar en mí. Hay más en juego de lo que piensas. Este no es el final», insistió su madre, tragando su propio miedo. Fue entonces que el hombre herido, tambaleándose, apareció a su lado. «Él es el eslabón perdido. Si quieres salvarlo, tienes que irte ya». La presión en el pecho de Lea aumentó. «¿Cómo sabes eso?» La incertidumbre era un peso abrumador. Pero el hombre solo sacudió la cabeza, sin respuestas. «Pero si queda algo de esperanza, es en ese lugar. Te estarán buscando. ¡Corre!». Mientras el tumulto se intensificaba, la figura imponente de Víctor se acercó. «Lea, escucha. Lo que está pasando aquí es el resultado de juegos que no comprendemos. Pero tú eres más valiosa de lo que imaginamos. Debemos protegerte». Como un resorte, Lea sintió un empujón de furia. «No puedo. No podía dejar atrás a su hermano. No hasta que se despierten». «Es una trampa», gritó Emma, la hermana de Víctor, frenéticamente, mientras un sonido ensordecedor retumbaba en el fondo. La situación se desenfrenaba, y el pánico de su madre se iluminó con la certeza de que algo terriblemente mal estaba a punto de suceder. Lea, sintiéndose atrapada, giró para enfrentarse al caos. De repente, el dolor de su hermano la golpeó como un rayo. «Dame un segundo. ¡David!», clamó mientras las sirenas resonaban a lo lejos. La cólera, la incomprensión y la desesperación la sacudían. «Lea», la voz de David apenas se oía. «No vale la pena. Un pánico la invadió». «No digas eso». No podía permitir que todo terminara así. Un silencio tenso emergió entre la multitud. Los hombres de negro se movían como un río, acercándose a las inmediaciones. Lea sintió cómo su miedo predecía el final. Si no hacían algo ahora, lo perderían todo. Sin poder contenerse, giró a Víctor y Emma. «Tengo que salvarlo, cueste lo que cueste». Por un breve momento, el mundo pareció suspenderse. Víctor la miraba con feroz determinación, como si pudiera anticipar lo que vendría. «Entonces vamos juntos. Te prometo que no te dejaré sola». Con esas palabras, un hilo de esperanza volvió a encenderse. Juntos comenzaron a moverse esquivando el caos. Lea se aferró a su madre mientras echaba un vistazo a su hermano, allí, tirado en el suelo. El horror chorreaba a su alrededor como un río gris, pero el eco de la promesa de Víctor resonaba en su mente. «No estás sola». Mientras corrían, las sombras se acercaban. «Ya no podemos dar marcha atrás», gritó Emma. Lea sentía una presión creciente en su pecho, pero la urgencia de la misión era más fuerte. Con la figura de su hermano desplazándose en su mente, apenas se dieron cuenta cuando las puertas del edificio se abrieron de golpe, y una visión aterradora se presentó. El hombre oscuro de la corporación, sonriente y casi triunfante. «Es un placer conocer a la famosa Lea». La burla en sus palabras resonó como un trueno en el pecho de la chica. «Pero tu viaje termina aquí». Lea miró a Víctor y Emma, sintiendo la adrenalina fluir por su cuerpo, mezclada con el miedo. Fue entonces cuando el eco de un disparo resonó en el aire. Instantáneamente, un silencio pesado envolvió el lugar. Lea se dio cuenta de que todo lo que había temido estaba sucediendo. Los destellos de luces y las sombras se mezclaban. Gritos y llantos reverberaban en su mente.
En ese instante, sus latidos resonaban en sus oídos. «No te acerques a ella», rugió un vehemente Víctor, mientras el caos se transformaba en un mar de sombras. Y fue entonces que Lía hizo lo que nunca pensó que haría. Con mirada decidida y el corazón latiendo con fuerza, dio un paso al frente. «Basta». Su voz atrajo la atención de todos y el mundo pareció detenerse. En ese momento, Lía entendió que su vida y sus decisiones estaban en juego. «Suficiente. No me llevarán». No esta vez. Las miradas de todos se centraron en ella. Un inesperado silencio se perfilaba entre el terror y la necesidad de la verdad. Con su familia y los hombres de oscuridad, Aiwi, Lía supo que debía unirse a su hermano, a Víctor y a Emma, enfrentándose a una verdad aterradora. Sobre todo, en ese instante, Lía descubrió que la valentía tenía un precio, pero ella estaba dispuesta a pagarlo. Y así el tumultuoso silencio dio paso a un nuevo grito de esperanza en el aire. Pero el verdadero desenlace de esta historia apenas comenzaba. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas que te mantienen al borde del asiento. Dale al botón de me gusta ahora, porque tu apoyo es vital para que sigamos creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir inmediatamente este video con al menos 5 amigos que deban conocer todas las sorpresas que